deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Tomen su lugar, amados hermanos. Bendiciones para todos. Tenemos aquí, hermanos amados, que el Señor tiene un llamado y una oferta para toda la humanidad. Todos tenemos la misma oportunidad delante de Dios. Sea cual sea las razas, los idiomas, las edades, para todos hay un llamado de nuestro Señor Jesucristo, y es el apartarse de lo que es la maldad del pecado. Tenemos uno de los muchos llamados que Dios hace al hombre, siempre en relación a lo que es pecado. Versículo 7. Deje el impío su camino. El impío, hermanos amados, es uno que abandona la piedad. Es una persona que recibió a Jesucristo, recibió el perdón de pecados y seguramente recibió hasta la presencia del Espíritu Santo. Este es una persona que recibió la piedad del Señor, pero el llamarle impío ahora es lo contrario. Por lo tanto, esta es una persona de aquellos que abandonan el camino de salvación y regresan a ese mundo que habían salido. Ese es el impío. Hermanos, que un día declararon públicamente que ellos habían hallado lo que tanto necesitaban, que era la salvación. Declararon su fe, dijeron haber hallado la gracia de Dios en su favor, y se sintieron muy agradecidos, gente que verdaderamente sirvió en muchas cosas. Dios tiene misericordia del hombre. Pero, ¿cuál fue el problema, hermanos amados? Que esta persona lo deje en un momento de descuido. Y esto realmente no es de admirar. Los descuidos espirituales suceden. Y más tarde la persona, cuando reacciona, vienen los cambios en su actitud para con estos. Un momento de descuido, perdieron ese camino que habían elegido, el camino grandemente del Señor, pero volvieron atrás. El descuido los llevó a regresar a ese mundo de perdición que habían salido, dándole la espalda al Señor Jesús y el rostro al mundo. Eso es lo que hace aquel que se aparta. Quita de su corazón al Señor, ahora mete el mundo en él. Lastimosamente, hermanos amados, el hombre abandona a Dios, abandona su fe, su confianza, pero Dios no abandona al hombre. Parece extraño,
Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia, de gracia, de compasión. Por eso el llamado de Él es que Él será amplio en perdonar. Esa es la promesa. Amplio en perdonar. Con eso está afirmando el Señor que no hay límites para lo que es su misericordia. Vemos que el hombre abandonó a Dios, pero Dios no lo ha abandonado, pues lo sigue llamando y lo sigue buscando. ¿Por qué? No quiere que ninguno se pierda. No importando el nivel bajo que haya llegado, la puerta sigue abierta, la puerta de gracia para cada uno de nosotros. Jesucristo es esa puerta de gracia en favor del hombre. Él no le niega que la persona regrese, no es que le agrade, pero lo deja. Quizás no se ha convencido de lo que ha creído, pero tampoco lo detiene cuando Él regresa. Tu promesa es, el que viene a mí, no le echo fuera, lo recibe. Pero no se atenga, amados hermanos, en que la gracia de Dios está a la disposición de perdonarlo todo. No se atenga, hermano. Hay un riesgo grande, jugar con la gracia de Dios. Es un peligro para cada uno en cuanto a la salvación. Su llamado es, deje el impío el camino, ese camino de perdición, y vuélvase al Señor, que Él será amplio en perdonar. El Señor desde el comienzo de la vida del hombre lo ha buscado. Desde su principio le ha dado la oportunidad para que éste regrese. Todos conocemos la caída de la primer pareja que el Señor creó. Podíamos pensar, ¿cómo es posible que esta pareja haya caído si ellos no conocían el pecado? Tampoco conocían la santidad. Dios dejó al hombre para que él obedeciera voluntariamente. El Señor no dejó máquinas, sino que dejó que el hombre de su propia voluntad le sirva o de su propia voluntad no le sirva. Hermanos amados, agarremos lo primero mejor. Cuando servimos en la obra del Señor, tengamos seguridad. No servimos de choto, como decimos. No servimos de gratis. El Señor ha dicho que pagará a cada uno conforme haya sido su obra, su trabajo. Qué lamentable sería pasar años en el Evangelio y no tener ningún ahorro delante de Dios. Mis hermanos amados, no hay mejor cosa. Echemos mano a la vida eterna. Busquemos ese mejor camino. El Señor buscó a la primer pareja cuando estos desobedecieron. Pero ya conocemos toda la reacción de esta pareja. ¿Qué hicieron? Esconderse de Dios. Cuando Él lo buscó, en vez de que el hombre lo buscara a Dios, Dios se interesó y lo buscó. Cuando lo encontró, no se hizo cargo el hombre. Cuando Dios le pregunta, él dice, no fui yo, la mujer que me diste. ¿Qué le está diciendo? Tú eres el culpable, ¿para qué me diste este tropiezo? Pero Dios todavía en su misericordia pregunta a la mujer, y lo mismo, la serpiente. Verdaderamente, los culpables
se mostraron inocentes. En vez de haber admitido, desobedecimos tu palabra, seguramente estuviera Adán y Eva en el paraíso. Pero se negaron volverse a Dios. Dios les dio esa oportunidad. ¿Pero qué, hermanos amados? El hombre se niega a volverse a Dios. ¿Cuánta gente que se le habla del Evangelio lo hacen burla, lo hacen algo desinteresadamente? En otra oportunidad, quizás en otra vez. Si se dieran cuenta la oportunidad que Dios le está dando al hombre, nunca responderían de esa manera. ¿Por qué? Porque no saben verdaderamente qué es lo que le espera al hombre. Pero el llamado de Dios sigue siendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia el Señor. Veamos estas dos clases de personas, hermanos. Impío e inicuo. Son dos clases de personas diferentes. No son los mismos. Que van al mismo lugar, esa es otra cosa. Pero no son los mismos. El impío, ya hablamos de que es el que ha dejado la piedad y ha regresado. Pero el inicuo, ¿quién es este inicuo, hermanos amados? Es un malo, es un malvado, es un perverso, es un degenerado. Podríamos ponerle más cosas. Esta es la persona que representa a un inicuo. Esta persona, su diversión es hacer el mal. Si no hace el mal, no se siente bien. Están juntos con el impío. Caminan juntos para el mismo lugar. Pero Dios les extiende su mano. Y Él llama a estos dos que verdaderamente han hecho lo malo. Pensemos, ¿qué tanto interés tiene el Señor en un perverso? ¿Qué tanto interés en un degenerado? Si nosotros, cuando oímos hablar esta gente, conocemos de sus hechos, decimos, hombre, ese ya está condenado, decimos nosotros. Nosotros lo condenamos. Decimos, ese ya que ya no tiene nada que hacer. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué tiene Dios interés en esta gente? ¿Por qué no quiere el Señor que ninguno se pierda? Ese es el interés y el amor de Dios. No importando la condición pecaminosa, Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso la Escritura dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero se sigue buscando al hombre todavía. ¿Por qué? Hermanos amados, la naturaleza de Dios es amor. Eso debemos de conocerlo perfectamente. ¿Por qué es que ama al hombre? Hablando del hombre, es hembras y varones. ¿Por qué es que lo ama tanto, hermanos amados? Porque Él hace la diferencia entre el pecado y la persona. Nosotros no hacemos esa diferencia. Nosotros lo que hacemos es acusar, pero Dios hace la diferencia. Dice la Escritura que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ahí es donde hace Él la diferencia. Ahora, ¿ama al pecador porque es pecador? Entonces estaríamos perdiendo el tiempo nosotros, ¿verdad? Nos haríamos peores. Pero no.
ama al pecador verdaderamente, porque ha caído en eso, pero aborrece el pecado, hace la diferencia. Por eso, por esta causa, el Señor lo ama, hermanos amados. ¿Pero qué pensamos nosotros? No creo. Yo escuchaba el testimonio de 2 personas, donde llegó un evangélico a hablarles y tocaron el tema de los bandidos. Y uno de los que les estaban enseñando dijo: esos bandidos ya están perdidos. Y le dice al evangélico: no, la misericordia de Dios tan grande. No lo creo. No, eso sí nunca lo voy a creer. Hermanos amados, ¿pero qué si se tratara de nosotros mismos? Si lo creyéramos, que tenemos una salida, tenemos una oferta de Dios, que a pesar de hasta dónde se haya llegado, el Señor está de nuestro lado. Gracias a Él, porque su misericordia es tan grande. Nosotros hacemos esa diferencia. Perverso, malvado, asesino, condenado. Nunca condenemos al hombre, hermano. El Señor dijo: no condenéis y no seráis condenados. El Señor sigue salvando. Él no ha parado de salvar al hombre. En cualquier parte del mundo están bautizando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? La gracia de Dios está en favor. Está en favor. Dios sigue salvando a aquel sediento de salvación, aquel que le busca, aquel que entiende qué es lo que Dios quiere del hombre. Realmente, a veces la persona está cegada en el mal, pero Dios tiene esa misericordia y le da la oportunidad que venga a los pies del Señor Jesús. Allí hay un cambio para cada uno. El Señor aborrece el pecado, pero no al hombre. El hombre tiene esa oportunidad de tener esa dicha que Dios le ama, porque es su creación. Lo ama en gran manera. La naturaleza del Evangelio es las buenas nuevas. Esas buenas nuevas de salvación, hermanos amados, que tiene para con el hombre. Y dice el cual que Él es amplio para perdonar. Ese Evangelio de las buenas nuevas de salvación es para toda persona que entra en arrepentimiento. Tiene esa oportunidad. En el Evangelio, Dios excluye al hombre para que no haga sacrificios de animales. Pero que, amados hermanos, el hombre siempre es aceptado toda vez y cuando le busca de todo corazón. Sabe que solamente Jesucristo lo puede ayudar. El Evangelio ofrece esa oferta al hombre y le dice que Él es amplio para perdonar, nuestro Dios. De nosotros depende. El Evangelio verdaderamente no es una proclamación de tolerancia para el pecado. El Evangelio es gracia, misericordia para con el hombre, pero no es una tolerancia. Que porque hoy estamos en el tiempo de la gracia, no de la ley. A Dios gracias, nunca hemos estado sujetos a la ley, porque la ley no fue dada a los gentiles, sino solo a Israel. Pero nosotros estamos bajo el régimen de la gracia. No los atengamos, porque que Dios nos va a perdonar solamente porque Él va a perdonarlo.
hermanos amados, es necesario que tengamos ese sentir de la presencia del Señor y de nuestras necesidades, y se unen en un mismo propósito, en ese acercamiento al Señor y esa aceptación del Señor para con nosotros. Si nosotros no damos ese paso que debemos de dar hacia el Señor, nos vamos a quedar. Pero tenemos esa oportunidad, hermanos. El Evangelio verdaderamente es una gran ayuda porque es gracia, no es ley. En el Evangelio tenemos ejemplos en la Escritura de cómo Jesucristo perdonaba a la gente. Gente que ni siquiera le pedía el perdón, le pedía la sanidad, pero antes de darle la sanidad le daba el perdón de sus pecados. ¿Cuántos de nosotros tenemos la misma experiencia? Le buscamos por un favor, por una necesidad, una enfermedad, una pobreza y cuántas cosas. Pero no solamente nos dio una respuesta a esto, sino nos dio mucho más. Esa oportunidad de encontrarle y que Él nos haya aceptado. Y que vengamos y lo recibimos, o bautizamos en su nombre. ¿Qué mejor oferta de Dios para con nosotros? No la podemos despreciar, hermanos amados. ¿Por qué, hermanos amados? Él le otorgaba el perdón al hombre, porque este es un beneficio para el hombre. Es un requisito también, hermanos, de que por medio del pecado el hombre busque ese arrepentimiento. Porque hay gente que dice, yo no necesito arrepentirme, yo no soy ningún pecador, yo no he hecho nada mal a nadie. Es de felicitarle, pero nosotros ya venimos con la raíz del pecado. Nadie nos enseñó a hacer el mal, nuestra naturaleza ya lo traía, pero tenemos esa salida en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá amplio para perdonar al hombre. El llamado al pecador, vuélvase al Señor. Esta es una oferta que solo Jesucristo la puede dar, no el hombre. Solamente ¿quién puede hacer que el hombre sea perdonado? Nosotros, imposible podíamos dar esa promesa. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Venid luego, y estemos a cuenta. Este es uno de los grandes llamados que el Señor hace. Todos tenemos una cuenta pendiente. Cuando no hemos venido al Señor. Ahora los que somos bautizados en su nombre, esa cuenta ya fue cancelada. Nosotros hoy somos deudores del Señor. Él pagó nuestra cuenta. Ese pecado que nosotros habíamos cometido ya lo llevó a la cruz. Anticipadamente nos dio ese perdón. Ahora, hermanos amados, solamente es que atendamos. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Este llamado verdaderamente tiene consecuencias positivas. Venir a ese llamado que el Señor hace. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Estas no son cargas materiales, hermanos amados. Estos verdaderamente no son trabajos materiales. Si el trabajo material da cansancio, se deja y se descansa. Si una carga material la llevamos en nuestros hombros,
nos deshacemos de ellos, los quitamos y descansamos. Estas son cargas espirituales. Puede dormir y la carga está en usted. Puede reír y la carga anda en usted. Pero mire quién se hace cargo de eso. Venid a mí, dice el Señor, todos que estáis trabajados y cargados. Esas cargas, Él las toma para dejarnos a nosotros libres de esas cargas, de esas cosas que afectan nuestro diario vivir. Él toma nuestro lugar. Él tomó ese pecado, lo llevó a la cruz. Él recibió el castigo para que nosotros solo recibiéramos la justificación que Él nos da a cada uno de nosotros. Es necesario dejar ese camino de perdición. El hombre en ese camino encuentra placer, pero es un placer pasajero. En Jesús no tenemos placer, no tenemos alegría, tenemos gozo. El gozo es perpetuo. Puede ser que usted llore, pero hay un gozo en su espíritu que le da la seguridad que está bajo el amparo del Señor. El gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, es nuestra seguridad. Ese gozo que el Señor nos da a cada uno. El hombre debe de abandonar el camino, pues no basta, hermanos, que la persona reconozca. No, dicen, yo sé que ando haciendo lo malo, dicen, yo no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa después. No es solamente reconocer, la cosa es apartarse de él. Ese tiene el reconocimiento mejor, porque viene ya a un camino acercándose a nuestro Dios. Pero vemos que el concepto de lo que es el Evangelio, hermanos amados, el concepto de lo que es el Evangelio es, hermanos, una convicción sin retroceso al pecado. Una persona que hace su entrega, el que le bautiza con seguridad le hace la pregunta, ¿cuánto tiempo va a servir en el Señor? Todas las respuestas han sido toda la vida. Con esto estamos excluyendo la idea que un día nos vamos a retirar. Excluimos de que vamos nosotros a fracasar espiritualmente. No, vamos a perseverar todo el tiempo de nuestra vida. Eso es lo que es el Evangelio. No tiene retroceso para el pecado. No hay retroceso, hermanos. La palabra de Dios dice, y el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero ¿qué de aquel que retrocede y se niega a volverse al Señor? Hermanos amados, ni digamos. ¿Qué es lo que le pasa? Solo Dios tiene esa ley y ese mandamiento. ¿Qué es lo que le viene a esta persona? Dentro de esa conversión, Dios le hace a una persona que tenga misericordia en favor de él. Realmente, hermanos, la posición en la que murió Jesús fue con sus brazos abiertos. Como si estaría diciendo, aquí estoy para recibir a todo el mundo con mis brazos abiertos, que ni muerto los había cerrado. Tenemos la oportunidad. ¿Qué Dios como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor Jesucristo? No hay nadie que lo pueda igualar. Él verdaderamente vino a este mundo y conoció las desgracias
de lo que hay en la humanidad, de lo que es la carne, el impulso. Él, solamente Él, el único que no conoció pecado. El único. De allí todos nacemos con esa raíz de pecado. Por eso es que tenemos un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Nuestro Dios tendrá un perdón completo para cada uno de nosotros. No perdona a medias. Perdona completamente a la persona que recibe al Señor. No hay pecador tan grande que Jesucristo no lo pueda alcanzar para perdonarlo. Hay quien dice, no, yo por toda la maldad que he hecho, ni valor tengo de acercarme. Pues está perdiendo una oportunidad. Para todos hay un perdón provisto. Nuestro Dios lo pagó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Nosotros verdaderamente ni siquiera podemos tener una idea de ese tiempo que no hemos estado, pero nuestro Dios ya nos había tomado en cuenta en ese lugar. Él pagó esa deuda anticipada para nosotros. Por lo tanto, solo necesitamos echar mano a esa vida. Versículo 8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pensemos, ¿por qué Dios hace esa diferencia? ¿Que los pensamientos de Dios no son pensamientos del hombre? El Señor sabe que somos materia, sabe que somos polvo, somos dados al cambio, somos inestables muchas veces. Acabamos de afirmar una cosa y después de otro rato lo empezamos a negar. Esa es la inestabilidad. Pero Dios verdaderamente, los pensamientos de Dios son rectitud. Él no son variantes. No son variantes, son rectitud. Él no cambia. Y todo es en favor del hombre. Pero si Dios cambia de pensamientos, hermano, porque sí lo ha hecho, es por causa del hombre mismo. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Jonás 3:10. Jonás predicaba, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje. Sí, iba a ser destruido. Pero ¿qué hicieron los habitantes de Nínive? Se arrepintieron. Se pusieron en un ayuno total, hasta con los animales. Y Dios vio el arrepentimiento del hombre. Dios cambió el juicio que tenía por misericordia. Y fueron 110 años de gracia que les dio. A ese tiempo, pasados 100 años, Nínive volvió a ser el mismo de antes. Entonces sí, Dios lo destruyó. Pero tuvo una oportunidad. Dios cambió de su pensamiento cuando vio la actitud del hombre que cambió. Por eso, hermanos amados, por esa causa es que el Señor puede cambiar sus pensamientos. Solo reconozcamos que el pecado engaña. El pecado es engañoso, hermano. Es mentiroso. ¿Sí? En cuanto a la verdadera culpa. No, dicen, yo no tuve la culpa. A mí me provocaron. Y la persona dice que es mecha corta. Si es mecha corta y si no tiene mecha es peor todavía. Con más facilidad se puede justificar. Pero, mis amados hermanos,
El pecado pretende que Dios no le dé importancia en la vida del hombre. Pero sí, Dios le da importancia, porque Él quiere ocupar su corazón. Y el hombre lo tiene ocupado en lo que Dios aborrece. El pecado engaña, es desastroso, desarrolla una vida en el hombre que verdaderamente va para un fracaso material y espiritual. Cada vez va hundiéndose más y más. Llegará un momento donde ya no tendrá intención de buscar a Dios. ¿Por qué? El pecado, de tanto practicarlo, ciega al hombre. Y aún llega a entender que él tiene toda la razón para hacer aquello. Y que no es culpable. Pero, hermanos amados, solo cuando venimos a los pies de Jesús es cuando reconocemos quién somos y qué somos delante de Él. Es donde nos sentimos miserables. Hermanos, los he visto llorar aquí en el altar. Y a veces he preguntado, ¿qué sintió? Nunca había sentido tanto gozo como ahora. Gozo. Es el gozo que el Señor da al hombre. El hombre que se acerca al Señor, verdaderamente, hermanos amados, es una bendición que el Señor da. Ahora, en la fe en Jesucristo es el único recurso que le queda al hombre. Buscar ese refugio en el Señor. Si no lo busca, está perdido. Pero si lo busca, verdaderamente tiene la oportunidad de una salvación tan grande. Tenemos un ejemplo de aquel hombre que estaba junto a la cruz de Jesús. Ya conocemos a ese hombre que lo estaba injuriando al Señor. A ver qué cosas le dijo al Señor. Pero de repente cambió. Cambió de pensamiento y cambió de actitud. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fijémonos, hermanos, que esas cosas, esas pocas palabras, ¿qué importancia le podría dar usted de una persona que lo ha estado ofendiendo, lo ha estado hostigando en el peor momento? Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. A ese caso se le conoce como el milagro de última hora. Estando en la condición, Jesús estaba perdonando, estaba liberando, estaba dándole a este hombre una oportunidad que el otro no la quiso aprovechar. Aquel se unió, el otro, con toda la turba que estaba burlándose del Señor. Él creyó que con eso seguramente hacía bien con toda esa gente. Sin embargo, se hundió de una vez por todas. La Escritura nos llama o nos da ese don perdonador que hay en el Señor Jesucristo en favor del perdido. Ese don perdonador que tiene nuestro Señor Jesús. El único que puede perdonar. ¿Por qué, hermanos amados? Él es nuestro Dios. Él nos creó. Somos del Señor. Jesucristo perdonó a ciegos. Perdonó a paralíticos. Le presentaban ciegos. El Señor les decía que lo perdonaba de todos los pecados. Al paralítico, tus pecados te son perdonados. Al leproso, lo perdonaba y aún le recomendaba, no peques más. Tenemos también
aquellos que estaban en adulterios, también el Señor les perdonó. Al publicano, Jesús lo perdonó. Vemos que realmente la gracia del Señor es con el hombre. Aún aquellos que le crucificaron, el que descargaban el látigo, el que verdaderamente le dio de puñetazos, aquellos que escupieron el rostro del Señor, cuestionaron sus enseñanzas, también a ellos los perdonó. Ahora, ¿qué podemos nosotros pensar, hermanos amados? Usted y yo no nos quedamos fuera. Hemos sido incluidos en esa gracia del Señor. Cuando le recibimos el perdón de nuestros pecados. Cuando fuimos a las aguas, se nos fue invocado ese nombre que es sobre todo nombre. Fuimos limpios totalmente de todo pecado. Ahora reconocemos, por gracia somos salvos. No por obras, sino por la gracia de Dios.